Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es una tier list, pero después de haber hecho ya varias tier list posicionales sobre eso, los jugadores titulares en cada posición y sobre los sextos hombres, ahora lo que quiero hacer es una tier list que me recomendaron hace poco en un vídeo, en la que lo que voy a hacer es hablar de los jugadores que ahora mismo están lesionados de bastante duración, no lesiones de un día o dos o una pequeña enfermedad, para valorar un poco el nivel de rendimiento que espero cada uno de esos jugadores cuando vuelva, con el fin de ver un poco también qué equipos están más faltos realmente de talento porque tienen a bastantes jugadores realmente destacados lesionados. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Vale, vamos ahora a hacer la tier list de jugadores lesionados. ¿Esto en qué consiste? Básicamente en que he ido al el informe de jugadores lesionados ahora mismo oficial y me he fijado en los jugadores que están lesionados con algo de duración, digamos. No me vale una lesión de 3 días o incluso los jugadores que están de baja por COVID, que seguramente vuelvan en torno a 10 días. Aquí estamos hablando de lesiones más o menos largas. Algunas son de toda la temporada, otras son de cuestión de semanas. Es decir, que aquí se ha colado Evan Mobley porque tenía un tiempo de vuelta indeterminado cuando preparé esto hace unas horas y ahora han anunciado que es posible que vuelva el domingo, o sea que ya no es una lesión de larga duración, pero bueno, ya que estaba en la tier list lo voy a mencionar. Y aquí lo que voy a hacer es clasificar a cada uno de estos jugadores en función del rendimiento que espero de ellos cuando vuelvan, desde superestrella hasta un jugador irrelevante, porque hay un par de jugadores que no es que vayan a jugar cuando vuelvan tampoco de su lesión. Y esto creo que sirve un poco para hacernos una idea de qué equipos realmente están faltos de jugadores que realmente serían claves para ellos, que podrían llegar a ser eso, jugadores de calibre Star, superestrellas o muy buenos titulares. Conste, es más preciso aquí decir jugadores ausentes que jugadores lesionados porque he decidido incluir a Ben Simmons, a Kyrie Irving y a John Wall, que son 3 jugadores que no están de baja por lesión, pero que están ausentes y que en el caso de volver cambiarían bastante el rumbo de sus equipos, ¿no? Y nada, vamos a empezar poco a poco con un jugador como Semi Ojeleye, por ejemplo, que para mí Semi Ojeleye es un suplente y ya está. No lo voy a poner en irrelevante porque es verdad que como mínimo es un jugador con buenos fundamentos defensivos, grande, corpulento y fuerte, que ha tenido algún partido interesante de hecho esta temporada con los Bucks y ahora está lesionado y creo que es una baja indeterminada. Sospecho que van a ser bastantes semanas. No es una pérdida increíble para los Bucks tampoco, pero ese es un jugador de calibre suplente, no especialmente importante para el equipo. Seguimos con Kelly Olynyk, que se hizo un esguince bastante fuerte en el tobillo, si no recuerdo mal, y creo que se va a perder entre 6 y 8 semanas, y unos Pistons que no son muy buenos, tampoco es que fueran a ser tan diferentes sin Kelly Olynyk, pero la verdad es que Kelly Olynyk es muy bueno al baloncesto, es un jugador que para mí ha evolucionado año tras año, un poco sucio a veces, eso es verdad, pero es muy buen tirador y es un jugador bastante completo que en general juega de sexto hombre, de hecho sería el sexto hombre de los Pistons, pero para mí es un buen titular, ni siquiera un titular flojo, depende un poco del equipo y es verdad que tiene sus limitaciones defensivas, así que hay equipos en los que no encaja del todo, ¿no? Pero Olynyk es mejor que el titular promedio, es un jugador de impacto realmente positivo a nivel ofensivo. Thomas Bryant, lo voy a poner como titular flojo. Bryant tampoco es un buen defensor, es más fuerte que Olynyk y eso puede ayudar, pero no es un grandísimo reboteador ni un grandísimo defensor. Y en ataque es un jugador más atlético y mejor finalizando cerca del aro que Olynyk. Y aún por encima también es capaz de tirar de 3, aunque pase más desapercibido y no lo haga con el mismo volumen que Olynyk, pero salvando mucho las diferencias, son jugadores no tan diferentes y Olynyk tiene más habilidad con el balón en las manos, es un mejor tirador, así que Thomas Bryant lo voy a poner en titular flojo y puede que en algunos casos incluso estuviera en la categoría de suplente, pero lo voy a dejar aquí de momento. Y vamos a seguir con Markelle Fultz, que lleva eternamente lesionado, realmente no tanto, se lesionó a principios de enero del año pasado, o sea que lleva unos 11 meses lesionado, pero tengo la sensación de que ha pasado tanto tiempo. Markelle Fultz es raro. Fue el primer pick del draft de su año y obviamente eso salió mal por un problema de causa mayor, ¿no? Literalmente se olvidó de cómo tirar y tuvo que volver a aprender por un problema en el nervio de un brazo, ¿no? Pero creo que un Markelle Fultz aún sin tiro, si se mantiene sano es un jugador bueno, es un jugador alto, atlético, bueno en defensa, buen pasador, un jugador inteligente y alguien que pese a esa ausencia de tiro, creo que en cierto modo puede ser un jugador similar a un Ben Simmons mucho más pequeño, lo cual obviamente limita sus posibilidades, pero creo que es eso, que Markelle Fultz, cuando vuelva, si se mantiene sano, puede ser un buen titular, tampoco el mejor base titular no estrella que podrías tener, pero es un jugador bueno. Seguimos con
Venga, Evan Mobley ya, que como decía, es un error que esté en esta tier list porque al parecer va a volver el domingo. Para mí Evan Mobley está aquí ya, es increíble, de verdad. Ver a un rookie jugando tan bien en su primer año, tan inteligente, tan bueno en defensa, que comete tan pocos errores y aún por encima que en ataque aporta tanto, pese a no ser un tirador de 3 de élite, aunque empieza a meter algún tiro de vez en cuando, es una auténtica pasada. Evan Mobley ayudaría a cualquier equipo. Supongo que en algún equipo muy bueno en esa posición de center y de ala pivot no sería el titular, pero creo que en general Evan Mobley es alguien que contribuiría a todos los equipos de la liga en un puesto de rotación desde ya. Y para mí es un jugador de este calibre, de muy buen titular, así de bueno me está pareciendo, tal vez esté exagerando, porque hemos visto poco de él, pero lo poco que hemos visto ha sido increíble. Kendrick Nunn. Lo voy a poner en titular flojo. Es que Kendrick Nunn para mí es un jugador de molde de sexto hombre, pero justo esta tier list tampoco valora esto, ¿no? Porque no es que sea un suplente y ya está. Es un buen anotador, no es bueno en defensa, es pequeño y no es tampoco un playmaker natural, ni mucho menos. Es un jugador atlético que anota algo cerca del aro y sobre todo cuando se calienta anota muy bien de 3, pero no es un jugador con el que esté encantado como titular en cada partido, así que lo voy a poner en titular flojo. Y Claxton, Nick Claxton es raro. Lo voy a poner en suplente, pero he de decir que es un jugador que tiene una dinámica muy interesante con James Harden en el pick and roll. Y es un jugador que para los Nets realmente va a ser clave. De hecho, lo voy a subir a titular flojo. Porque para los Nets es un jugador que va a ser clave. Porque les aporta algo que no tienen ahora mismo. Que es un center atlético que puede jugar en el pick and roll. Y que puede, sobre todo, finalizar el alley-oops. Ahora mismo, ¿quién va a finalizar el alley-oops? LaMarcus Aldridge, que no se levanta del suelo. Blake Griffin, es que no tiene a nadie que tenga esa capacidad de espaciado vertical, como se llama esto, ¿no? Y además Claxton es ligero, es muy pequeño, tiene un problema con eso. Hemos visto, sobre todo al principio de la temporada, como Antetokounmpo se lo comía. Pero Antetokounmpo se come a cualquiera, ¿no? Pero es móvil, tiene pies ágiles, es bastante bueno defendiendo el perímetro y tiene brazos largos, así que creo que es una opción interesante a nivel defensivo y bastante interesante con una dimensión diferente en el pick and roll. Por eso no lo voy a poner por encima de esto porque es un jugador poco experimentado y que tampoco aporta mucho más, ¿no? Pero creo que en su rol específico puede ser alguien que juegue minutos en estos Brooklyn Nets, porque el año pasado de hecho jugaba minutos en playoffs. Jason Preston lo voy a poner en irrelevante. Muchos a lo mejor no sois ni conscientes de quién es. Fue el pick 33 del draft, creo, para los Clippers y se rompió el pie en la pretemporada. Es un base alto, como de 1,96 m o algo así, con mucho talento como pasador, pero muy poco atlético y que es bastante cuestionable. Podría llegar a ser un buen tirador y un jugador interesante como anotador, pasador, pero tiene el pie roto y cuando vuelva no va a jugar en la rotación de los Clippers. Tal vez a la larga, si se recupera durante esta temporada, que ni siquiera estoy seguro, acabe jugando en los agua caliente Clippers y ahí podría ser un All-Star, pero en el equipo de los Clippers no va a ser relevante en absoluto. Vale, sigo con DeAndre Hunter. DeAndre Hunter se lesionó, si no me equivoco, la muñeca y creo que tiene para un par de meses. A mí DeAndre Hunter me gusta mucho, es un muy buen defensor, es realmente bueno en defensa. En ataque el año pasado estaba demostrando cosas interesantes, estaba siendo un jugador creando un poco por sí mismo, sobre todo tirando bien de 3, que es algo ideal para un equipo con Trae Young que gira cuya ofensiva gira en torno totalmente a Trae Young, ¿no? No estoy seguro de si lo voy a poner en muy buen titular, estoy dudando. Para mí es el mejor de estos 3. Es realmente bueno en defensa, pero no estoy seguro de si lo puedo poner en una posición más arriba, en el sentido de que en lo poco que jugó esta temporada me dio la sensación de que su juego ofensivo se había estancado un poco, incluso retrasado un poco. Tampoco es para tanto, ¿no? Iba poco tiempo de juego, pero si solo es un muy buen defensor y todavía tiene que seguir acomodándose en ataque y anotando de 3 y poco más, lo voy a poner en buen titular porque como mínimo es un buen titular, pero creo que no lo voy a poner más arriba. Aún así estoy seguro de que lo van a echar en falta. PJ Dozier, lo voy a poner en suplente. Dozier desgraciadamente se rompió el ligamento cruzado hace nada, 3 días o 4. Y es un jugador grande y largo, o sea, un base de como 1,96 m, 1,98 m, con brazos muy largos, muy delgados, eso sí, pero que trabaja en defensa y que ha mejorado en su tiro de 3. Al principio no metía nada y poco a poco ha ido mejorando en ese aspecto. Pero tampoco es que sea un jugador tan importante. Es relevante ahora mismo en los Denver Nuggets, o era relevante por la lesión de Jamal Murray, al que veremos después, pero es un suplente y ya está. Kyrie Irving. Kyrie Irving es una superestrella. Una cosa es él fuera del campo, pero estamos hablando de un jugador que el año pasado promedió como 26 puntos con un 50-40-90, un jugador increíble a nivel ofensivo. De hecho voy a concretar, Kyrie Irving es una superestrella ofensiva, en defensa no es tan bueno, es verdad, pero
Pero sí, no es la mejor superestrella de la liga, pero es uno de los mejores jugadores de estar en esta tier, sería uno de los mejores All-Stars. Y lo voy a poner aquí porque de verdad es así de bueno en ataque. Y el hecho de que no estén los Nets hace que los Nets no sean favoritos claros al título. Porque si a este equipo, que está teniendo sus altibajos, le subáramos a alguien como Kyrie Irving, todo hubiera cambiado porque así de bueno es a nivel ofensivo Kyrie Irving. Desgraciadamente, no creo que lo vayamos a ver. Vale, seguimos con la tier list. Zach Collins. Una parte de mí quiere ponerlo en irrelevante porque estoy realmente cansado de Zach Collins. Odié mucho su contrato. Es verdad que a medida que descubrimos un poco cómo... No lo voy a dejar aquí, A medida que descubrimos un poco todas las condiciones del contrato con los Spurs, son 3 años, 21 millones, muy excesivo, pero el último año no tiene nada garantizado y el segundo tiene garantizados 3,5 millones, pero al final están regalando 10 millones de dólares a Zach Collins, que puede que vuelva en diciembre, enero. Y el problema con Zach Collins no es su talento, porque es un jugador interesante a nivel defensivo, que podría acabar siendo un tirador decente, capaz de jugar en esa posición de la pivot o de center, puede pasar un poco el balón, es un jugador completo, pero el problema es que es de cristal. Lo voy a poner en suplente y en el fondo creo que es irrelevante porque creo que cuando vuelva 2 semanas después tendrá que operarse otra cosa y se volverá a ir. Yo ya me he rendido con Zach Collins, lo siento. Kaminsky. Una pena que Kaminsky se haya lesionado porque estaba jugando bien. Conste que McGee está siendo increíble para los Suns, está siendo mucho mejor que Kaminsky. Lo voy a poner en suplente, no lo voy a poner más arriba, pero Kaminsky en los momentos puntuales en los que estaba jugando, y de hecho en las finales de la NBA el año pasado tuvo un partidazo, está siendo un jugador interesante para los Suns después de haber sido un desastre en Charlotte, donde fue drafteado en el top 10, si no me equivoco, fue el 9º pick del draft, 8º o algo así. Creo que los Suns ha conseguido revivir un poco su carrera y es una pérdida que van a notar, pero no lo voy a poner por encima de suplente. Por cierto, como en todas las tier lists, luego ordenaré a estos jugadores dentro de cada una de sus tiers, ¿vale? Seguimos con Kawhi Leonard, obviamente está aquí, no hay que darle muchas vueltas. Kawhi Leonard es uno de los mejores jugadores de la liga cuando está sano. Tiene una personalidad rara también, un poco en la línea de Kawhi, de Kyrie. Un poco diferente, obviamente, pero es un tío complicado, ¿no? Pero Kawhi Leonard es un jugador de élite y si estuvieran de vuelta, o si vuelve esta temporada para los Clippers, para mí creo que van a ser contenders muy claros porque ahora mismo los Clippers están jugando muy bien sin Kawhi. También está todo el tema de cómo integrarían a Kawhi con Paul George volviendo a retomar un puesto secundario cuando claramente lo hace muy bien como jugador principal, pero Kawhi Leonard es una superestrella. Vale, seguimos con Trevor Ariza. Lo voy a poner en suplente. Para los Lakers creo que esperan que esté aquí porque realmente necesitan su defensa de ala, pero Ariza creo que ya es muy mayor y que ya el año pasado con los Miami Heat ya no aportaba gran cosa, ¿no? Ahora mismo aporta tan poco a nivel ofensivo que los Bucks podían permitirse poner a Bryn Forbes emparejado con él en defensa y eso permitía que Bryn Forbes pudiera jugar en ataque porque solo tenía que defender a Ariza, Y Ariza depende totalmente de su tiro de 3, cosa que ha tenido sus años buenos, pero ahora mismo ya no es tan fiable, ¿no? Y en defensa sí, es un buen defensor con buen tamaño, pero ya no es el que era físicamente y yo no espero gran cosa de él, la verdad. Creo que aún así para los Lakers va a tener que ser importante y va a jugar minutos, pero para mí Ariza a día de hoy es un jugador de calibre de suplente. Didi Louzada lo voy a poner irrelevante, ¿vale? Era irrelevante antes de estar ausente. Y ahora está ausente no por lesión, sino por doping. Lo han sancionado creo que 25 partidos o algo así. Por consumo de sustancias, bla bla bla, testosterona, no sé qué, da igual, doping. Y Didi Louzada es irrelevante. Es un jugador que está por la mínima en los Pelicans, que es joven, tiene como 22 años y puede ser un jugador de ala interesante a la larga. Yo tampoco le he prestado nunca mucha atención, eso es verdad. Pero sí, nada, no lo voy a poner más arriba. Sam Merrill, también lo voy a poner en irrelevante. Es decir que Sam Merrill a mí me parece un jugador interesante en los Memphis Grizzlies y me dio mucha pena, esto lo vi en directo, porque estaba jugando en un partido en el que los Grizzlies, no sé si habían ganado de paliza o perdido de paliza, creo que estaban ganando de paliza, pero era uno de esos finales de partido que daban como 2 minutos y estaba jugando el fondo del banquillo, ¿no? Y Sam Merrill se torció el tobillo en un partido a falta de 20 segundos, en un partido que no le importaba a nadie, ¿no? Justo al final. Y la lesión parece que es bastante grave, de unos cuantos meses creo. Y Merrill es un muy buen triplista. Fue el pick 60 de hace 2 drafts. Estaban los Bucks y lo intercambiaron. Y no es un jugadorazo tampoco, obviamente, pero es un muy buen triplista que podría acabar ayudando a los Memphis Grizzlies. Y si vuelve y empieza a demostrar un poco, tal vez acabe formando parte de la rotación al final de la temporada. Pero ahora mismo es irrelevante. Vale, seguimos con Brook López. Lo voy a poner en muy buen titular. Brook López es
Depende del contexto. Para muchos equipos solo estaría aquí, sospecho. Pero lleva muchos años... No, All-Star no. Ya hace años que no está en esa categoría. Brook López lleva muchos años siendo un jugador importante para los Milwaukee Bucks y alguien realmente clave en su esquema defensivo y que aún por encima encaja junto a Giannis porque es capaz de tirar de 5. De 5, Dios. Como es un 5 dije de 5. Porque es capaz de tirar de 3. No es tan buen triplista, hace 2-3 años que Brook López tuvo un año bueno y vive de rentas en parte desde entonces, pero tiene la capacidad de meter triples y eso ayuda a que se aparte básicamente en ataque y en eso creo que es un jugador clave que no es tan fácil de sustituir, aunque ahora mismo Bobby Portis también sea un buen tirador, no es el mismo jugador a nivel defensivo en absoluto y creo que es eso, que como mínimo para los Bucks va a ser un muy buen titular, porque es lo que ha sido durante todos estos años, incluso en el año del campeonato, ¿no? Y ya que estamos con los Bucks, vamos a seguir con Dante DiVincenzo. Lo voy a poner en buen titular. DiVincenzo tiene mucho menos talento ofensivo que Kendrick Nunn, por ejemplo, pero es un jugador completo, es bueno en defensa, tira de 3, cumple su rol y mueve el balón. Y esas 4 cosas son al final, bueno, la fórmula de cualquier jugador que viene de Villanova, ¿no? De esa universidad de role players. Y sí, para mí es un buen titular, tampoco lo voy a poner por encima de esto, pero es un jugador que supongo que podría quitarle el puesto a Grayson Allen, que conste que está jugando muy bien, pero DiVincenzo si está sano cuando vuelva es mejor a nivel defensivo, y alguien que no estuvo durante todos los playoffs, o prácticamente todos los playoffs de los Nets, se lesionó uno de los primeros de los Bucks, perdón, se lesionó uno de los primeros partidos contra los Nets y no jugó más. Pero espero que vuelva relativamente pronto y creo que va a ser alguien que una vez más va a ayudar a unos Bucks que ahora mismo tienen muchos lesionados y lo están echando en falta en este comienzo de temporada. Los Magic, que tenemos aquí 3 jugadores en fila y ya hemos visto uno, por cierto. Tom Moore. Lo voy a poner en irrelevante. Moore en su momento hubiera sido un suplente. De hecho, para los Magic posiblemente esté aquí. Es un jugador capaz de tirar un poco de 3 y ya está, pero a día de hoy en la NBA creo que Moore es irrelevante. Michael Carter Williams, perdón, lo voy a poner en suplente. Es un jugador que creo que va a ser una pieza de intercambio interesante si vuelve pronto y está sano de cara al periodo de intercambios, porque está en su último año de contrato, cobra un poco más de 3 millones de dólares. Los Magic tienen millones de guards y no necesitan a Michael Carter Williams ahora mismo, y es un veterano bueno en defensa, con buen tamaño y un buen pasador. Un completo desastre finalizando cerca del aro, históricamente malo cerca del aro, pero creo que es un suplente interesante como mínimo. Y ya que estamos con los Magic, vamos a finalizar con Jonathan Isaac. Yo tenía esperanzas de que algún día Jonathan Isaac estuviera aquí. Cada vez lo dudo más con todas sus lesiones. ¿Le voy a poner en muy buen titular? No, no puedo. Si Jonathan Isaac está aquí, DeAndre Hunter tiene que estar aquí. No sé qué hacer. Voy a subir a DeAndre Hunter. Lo prefiero a cualquiera de estos. Voy a dejar aquí a Jonathan Isaac. Jonathan Isaac para mí es uno de los jugadores que tiene más atributos físicos para ser uno de los mejores defensores de la NBA. Estamos hablando de un jugador de como 2,10 metros que juega de alero, ni siquiera de la pivot, muchas veces de alero, que roba balones, tapona balones, que se mueve muy bien, pero ahora viene de una ruptura de ligamento cruzado, ya ha tenido muchas lesiones en las piernas y me preocupa que esa ventaja física que tenía, esa movilidad de élite que tenía, desaparezca. De momento voy a dejarlo aquí, pero no me sorprendería que poco a poco Jonathan Isaac vaya desinflándose y sea uno de esos jugadores cuya carrera se vea realmente perjudicada por las lesiones. A nivel ofensivo estaba empezando a evolucionar, pero tenía mucho que trabajar, es verdad. Pero en defensa el impacto de Jonathan Isaac era increíble. Y estoy deseando volver a verlo jugar porque es un jugador realmente espectacular en ese lado del campo, pero temo por su físico. De hecho, temo tanto que lo voy a bajar aquí. Ay, ojalá Jonathan Isaac esté bien. Michael Porter Jr. Yo creía que este año iba a ser el año, pero no lo voy a poner aquí. Estaba jugando fatal. En lo poco que ha jugado estaba jugando fatal y luego tuvo esa lesión de nervio, pero el buen Michael Porter Jr., que creo que volvería de no haberse lesionado durante esta temporada, es un muy buen titular como mínimo y un jugador que podría estar rozando este nivel de rendimiento. Michael Porter Jr. tiene un talento ofensivo increíble. En defensa estaba empezando a mejorar, no es bueno, pero ya no era el desastre que era en su primer año. Y esa combinación de altura, capacidad de tiro y capacidad sobre todo de tiro en movimiento, e incluso capacidad de cortar la canasta y coordinarse con Nikola Jokic, es realmente positiva y tiene mucho impacto. Pero no ha dado el salto para poner una tier por encima. Al final estoy empezando a sospechar que nadie va a estar en esta tier y que va a ser irrelevante. Pero bueno, lo veremos ahora. Vale, seguimos ahora con Jamal Murray. Venga, Jamal Murray es el único jugador que voy a poner en esta tier.
No quiero decir que Jamal Murray estando sano vaya a ser un All-Star, pero sí un jugador de calibre All-Star, como puede ser, por ejemplo, CJ McCollum. No creo que sea un All-Star porque al final estamos hablando de una conferencia oeste donde tiene a Damian Lillard, donde tiene a Stephen Curry, donde tiene jugadores que están por encima de él. Ja Morant, que ya lo ha adelantado, por ejemplo. Y es muy difícil entrar en el All-Star en la conferencia oeste. Devin Booker, Chris Paul, hay demasiadas opciones, ¿no? Pero Jamal Murray estaba empezando a evolucionar hasta llegar a ese nivel. Es un jugador muy bueno. Y un jugador que viene de un ligamento cruzado roto, que debería volver durante esta temporada, lo cual sería muy importante para los Nuggets, que están perdiendo a un muy buen titular y un jugador de calibre All-Star, o cercano al All-Star, y bueno, apellido decir que es más secundario, ¿no? Pero sí, creo que Jamal Murray va ahí. Seguimos con Colin Sexton. A Sexton lo voy a poner aquí. Sexton no es un jugador con números de All-Star, o fue el año pasado un jugador con números de All-Star, pero este año ya empezábamos a ver un rendimiento diferente. No es que estuviera anotando muy bien tampoco, pero empezábamos a ver un rendimiento diferente y más óptimo en un equipo más equilibrado que está jugando mejor en Cleveland. Y creo que Sexton es un buen anotador y un jugador interesante, pero no un All-Star tampoco. Pero sí que es un muy buen titular. Un chaval de su edad, anotando lo que conseguía anotar con la eficiencia que estaba consiguiendo, es algo realmente impresionante. El problema es que se ha roto el menisco y, si no me equivoco, se espera que no vuelvan toda la temporada. Y es una pena para unos Cavs que están perdiendo pues ahora mismo a dos jugadores de esta tier, ¿no? Ben Simmons está aquí. Creo que Ben Simmons ahora mismo está más infravalorado que otra cosa. Entiendo el... O sea, me gustaría que separarais un poco lo que es la persona de Ben Simmons, que es normal que con todo este contexto mucha gente pues esté cansada de él, del jugador que es Ben Simmons. Y sí, tuvo ese lapsus y ese rendimiento malo en esas semifinales de conferencia contra los Atlanta Hawks, pero el Ben Simmons jugando es uno de los mejores defensores de la liga, un pasador de élite, un jugador que puede finalizar cerca del aro, un jugador al que solo le falta realmente ser un buen tirador y agresividad y un poco de mentalidad, pero es un jugador de calibre All-Star y un jugador de hecho de calibre incluso All-NBA, o sea que sí, Ben Simmons está en esta tier. Oladipo. No sé qué hacer con Oladipo. Oladipo puede estar desde irrelevante hasta All-Star, pero basándonos en todas las lesiones que ha tenido y que viene de una más, en el mejor de los casos, quiero ser optimista, lo voy a poner en buen titular. No creo que pueda llegar a estar más arriba que esto Víctor Oladipo. A ver cómo vuelve el cuádriceps, podría incluso estar en titular flojo, porque no me sorprendería que Oladipo, un poco como pasó ya el año pasado, tenga unas expectativas personales más altas de lo que debería en base a lo que era antes en Indiana, antes de estar lesionado. Y que básicamente se tire cosas que no se deba tirar, sea poco eficiente, se pelee por tener un rol mayor al que le corresponde, sobre todo un equipo como los Heat, pero creo que Miami lo va a tener controlado al final. Entre Pat Riley, Eric Spoelstra y Jimmy Butler y Kyle Lowry no puedes andarte con tonterías, ¿no? Pero lo voy a poner en buen titular siendo optimista, no me sorprendería que acabara incluso en una tier más abajo. Klay Thompson. El mejor Klay Thompson es una superestrella que es un roleplayer también, pero una superestrella. Pero voy a ser un poco pesimista. Creo que al final Klay Thompson, con las lesiones que ha tenido, su tiro es el tiro de Klay, eso no va a desaparecer, tal vez empiece un poco más frío o menos, pero al final va a ser un tirador de élite. Lo voy a poner en All-Star. Puede que incluso en esta primera temporada, mientras recupera ritmo, incluso esté en esta tier de muy buen titular. Le tengo demasiado a Klay Thompson como para ponerlo más abajo de momento, habrá que ver cómo llega después, pero temo que sobre todo a nivel defensivo no vaya a ser el mismo, así que habrá que ver un poco cómo llega. Patrick Williams. Qué pena me da que Patrick Williams esté lesionado. Una lesión de muñeca que es no confirmado al 100%, pero es probable que se pierda toda la temporada por esa lesión. Me gusta mucho Patrick Williams. Es un muy buen defensor y estaba mejorando en ataque. Lo voy a poner en buen titular. No creo que sea tan bueno todavía en esta segunda temporada, sobre todo por su juego ofensivo, que va mejorando como para ponerlo en esta tier de aquí arriba. Pero creo que ya hubiera sido un buen titular, sobre todo por su impacto defensivo en esa posición de la pivot, en un equipo en el que realmente encajaría y ayudaría mucho. Y creo que mucho del impacto de Patrick Williams esta temporada dependería, en el supuesto de que estuviera sano, de la capacidad de producir o no producir en ataque como jugador muy complementario para un equipo con otras estrellas ofensivas. Pero su defensa no me parece cuestionable y creo que sí, que sería un buen titular. Es una pena para los Bulls haberlo perdido. Dario Saric. Dario Saric es raro, lo voy a poner en titular flojo. El buen Dario Saric es realmente bueno y puede acabar siendo incluso un muy buen titular, un buen pasador, un jugador interesante, pero al final es un center pequeño, no especialmente bueno en defensa, con algo de capacidad de tiro pero que no tira tan bien, pero que al mismo tiempo es un buen pasador, un jugador inteligente. Es como que es un intermedio
para bien o para mal en muchas cosas, ¿no? Pero lo voy a poner en titular flojo. Creo que es un buen jugador saliendo a la segunda unidad, es un buen jugador como sexto o séptimo hombre, pero no lo voy a poner por encima de esto tampoco. Aún por encima tiene el cruzado roto y habrá que ver cuándo vuelve. Puede que no vuelvan toda esta temporada. ¿Qué hago con TJ Warren? TJ Warren lleva toda la vida lesionado y aún no sabemos cuándo va a volver de esa lesión de pie. Lo voy a poner en muy buen titular. TJ Warren es muy bueno, es realmente bueno como anotador. No es un defensor de élite tampoco y no es especialmente rápido, sobre todo creo que es lo que más le perjudica, pero es un jugador que no era un buen tirador cuando llegó a la NBA y que ha ido trabajando progresivamente y que de hecho fue Michael Jordan en la burbuja, ¿no? Aunque bueno, eso solo es la burbuja y ya está. Pero TJ Warren es bueno, es muy buen titular, un jugador que ayudaría mucho a unos Pacers que están plagados de buenos titulares, ¿no? Pero no les vendría mal alguien como TJ Warren, que probablemente sería el jugador con más talento ofensivo de este equipo. Y es eso, no sé cuándo va a volver este tío, no hay manera de que se mantenga sano, ¿no? James Wiseman. Lo voy a poner en suplente. Y sospecho que va a haber gente que se va a quejar de esto, pero con esto no estoy criticando el hecho de que Wiseman haya sido un pick muy alto y que de momento no esté siendo productivo, pero es la realidad. Wiseman es un jugador que venía de 2 años sin jugar prácticamente, entre ese año de la universidad más todo el tema del COVID de por medio, no había jugado tanto en el instituto y llegó a la NBA y se lesionó en su primera temporada, ni siquiera jugó tantos partidos. Wiseman, digamos que en los últimos 3 años tiene poca experiencia en general y era alguien que no destacaba por ser especialmente espabilado en defensa o especialmente bueno como conocedor del juego ya en el instituto y no ha tenido tiempo para desarrollarse. Wiseman tiene todo el físico del mundo para llegar a ser muy bueno, pero no creo que sea un jugador preparado para contribuir especialmente a un sistema complejo como el de los Warriors. No es un buen pasador, pierde balones, se pierde en defensa. Ahora mismo es un mega atleta y nada más, y en el mejor de los casos creo que podrá quitarle el puesto a Kevon Looney, pero ni siquiera estoy tan seguro de esto, así que esta temporada lo voy a poner en suplente. A la larga Wiseman tiene un techo altísimo porque físicamente es increíble y tiene algo de muñeca, pero no espero demasiado de él esta temporada. Seguimos con Jeko Okongwu. Okongwu lo voy a poner en suplente también, pero podría incluso acabar siendo ya un jugador de una tier un poco más alta. Okongwu es un buen defensor, un defensor bueno. En ataque tiene mucho que trabajar, no aporta demasiado tampoco ahora. Es un jugador con un rol un poco similar al de James Wiseman en ataque, ¿no? Poner bloqueos y finalizar cerca del aro y ya está. Pero a nivel defensivo es más avanzado, aunque físicamente sea más pequeño y no tan atlético, entonces a la larga no sé hasta dónde llegará Okongwu, ¿no? Podría ponerlo en titular flojo, pero sería muy optimista porque no lo hemos visto tanto. El año pasado tuvo momentos buenos, sobre todo en playoffs con los Hawks, pero el ejemplo es muy pequeño. Ahora mismo viene de una lesión de hombro larga. No lo voy a poner por encima de esto tampoco. OG Anunoby lo voy a poner en muy buen titular. Está pegando un salto, está mejorando, pero en su eficiencia no está manteniéndose a la par de esa mejora de producción o ese aumento de producción en unos Raptors. O sea que creo que es más una mejora en base a un aumento de volumen que una mejora pura. Aunque es verdad que OG Anunoby está creando más por sí mismo que nunca y eso es algo positivo. Pero no creo que sea un jugador de calibre All-Star, al menos de momento. Es un muy buen titular que tiene ahora mismo una lesión en la cadera. Creo que va a volver relativamente pronto. Es un jugador que al igual que Evan Mobley es posible que no deba estar en esta tier list. Cuando la preparé, de Mobley no sabía que volvía en un par de días y de Anunoby empieza a ser posible que vuelva en breves también, pero sea como sea, eso es un muy buen titular. Y ya quedan 2 jugadores. ¿Qué hago con Zion? Cuando el Zion del año pasado era una superestrella, pero ¿qué va? ¿Qué? No sé cómo va a estar físicamente, no tengo ni idea. No sé si va a estar en forma, no sé si se va a mantener sano, no sé si ponerlo en esta tier, en esta. Lo voy a poner en superestrella y confiar en el Zion del año pasado. Pero me preocupa tanto su durabilidad, ¿no? Y su longevidad. Y por último, John Wall. Si John Wall estuviera jugando a los Wizards ayudaría mucho. Lo voy a poner en muy buen titular. El año pasado no fue muy eficiente, eso es verdad, pero es un veterano, un muy buen pasador, un buen defensor, un jugador que está más en forma de lo que yo me esperaba después de esas lesiones acumuladas de pierna, ¿no? 2 lesiones muy similares a las de Klay Thompson precisamente, pero John Wall es un jugador más atlético y que dependía más de su físico y está mejor de forma de lo que yo me esperaba. Eso, no fue muy eficiente, no es un muy buen tirador de 3, pero John Wall le gustaría a muchos equipos, simplemente no... cobra demasiado para la producción que podría tener y por eso nadie lo quiere, pero a John Wall por un precio mucho más adecuado lo querrían muchísimos equipos y creo que es un muy buen titular, solo que ha llegado a un acuerdo con los Rockets para no jugar y esa es la realidad del equipo. Vale, ahora voy a ordenar a los jugadores en función de quién creo que es mejor o peor.
Superestrella lo voy a dejar así, Kawhi es el mejor. Voy a dejar por encima a Kyrie Irving de Zion. Creo que Zion eso, el Zion del año pasado era una superestrella, así de bueno era y de imparable. Obviamente si este año vuelve bajo de formas podría bajar hasta aquí, quién sabe. Todo depende de cómo esté físicamente, si realmente pesa 20 kilos más, hasta dónde llegue su condicionamiento físico antes de volver al campo. Pero el momento es que Zion ha estado sano. Zion es imparable. En el All-Star, por respeto a Klay Thompson, lo voy a poner de primero. De segundo voy a poner a Ben Simmons y de tercero a Jamal Murray. Y aquí es cuando empieza todo a complicarse. ¿Quién es el mejor de estos jugadores? Voy a poner a OG Anunoby. Hacia el final voy a poner a Brook López, TJ Warren, DeAndre Hunter, TJ Warren, Colin Sexton, Mobley. Voy a dejarlo así. Obviamente aquí estoy pensando mucho en el Michael Porter Jr. del año pasado y no lo que vimos en 10 partidos este año. Pero también recordad los primeros 10-15 partidos de Damian Lillard y ahora ya ha vuelto, ¿no? Simplemente no ha tenido la oportunidad de demostrar cómo es de bueno, pero en su segunda temporada y en su tercera temporada era un jugadorazo a nivel ofensivo y que iba mejorando en otros aspectos, así que voy a dejarlo así. Creo que voy a dejar así la tier list. Creo que Van Mobley es así de bueno. Es muy buen titular. Vamos a ser optimistas como Oladipo y ponerlo como el mejor de esta tier. Y voy a respetar a Kelly Olynyk, que es muy bueno al baloncesto. Lo voy a poner aquí. Y después Jonathan Isaac. Y dudo entre Donte DiVincenzo y Markel Fultz como el peor de esta tier. El tiro creo que al final DiVincenzo es más útil para muchos equipos por su tiro de 3 simplemente. Y por eso voy a dejarlo así. Titular flojo. Voy a poner a Saric como el mejor. Nan como el segundo mejor. Y al final creo que me quedo con el impacto defensivo de Claxton antes que con el tiro de 3 de Thomas Bryant. En suplente voy a poner abajo toda Semi Ojeleye. Es que me gusta tampoco Zach Collins. No me gusta Zach Collins. O sea, no es que no me guste Zach Collins, es que confío tan poco en él que... Pero bueno, voy a ponerlo por encima de Semi. No, voy a poner a P.J. aquí, de hecho. Trevor Ariza. Es que no creo que esté mejor que esto ya. Bueno, venga, voy a ponerlo por encima de Frank Kaminsky. Voy a dejarlo así. Con Jacob Okongwu por encima de Wiseman. A día de hoy diría que sí. En un draft ahora mismo yo draftearía por encima a Wiseman de Okongwu. Pero a día de hoy creo que Okongwu, por cómo está a nivel defensivo, para esta temporada, me parece un jugador como más evolucionado y más completo de momento. No quiere decir que tenga un techo más alto que Wiseman, porque no lo tiene. Pero lo voy a poner por encima. Y lo dejo así. Y en irrelevante, ¿quién es el más irrelevante de todos? Venga, porque es el único veterano de aquí, voy a poner a Etan Moore de primero. Y voy a poner a Sam Merrill de segundo porque es el segundo que más ha jugado. Y a Didi lo usaba, que es que no me importa nada. De último y de penúltimo voy a poner a Jason Preston, que bueno, que el chaval tiene el pie roto, pobre chaval. Vale, pues esta es mi tier list. Decidme abajo si estáis de acuerdo con las tiers, si la ordenaríais diferente en la tier en sí o incluso una tier superior o inferior a cada uno de los jugadores. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.